Ahí, por ejemplo, en una forma mediata de cómo está ese problema, yo diría la respuesta pastoral, la respuesta evangélica es que acompañemos a esa hermana a un psicólogo. Sí, porque realmente el quedarse en el pasado, el quedarse ahí atrapada ya es un problema de cómo hace sus deducciones, sus inferencias siempre. Ella es un psicólogo cognitivo, tiene que enseñar por qué piensa así, por qué, ¿no? Claro, y romper el cascarón de esa experiencia que está viviendo para que aflore, para que la suelte. No basta que ella diga, no perdono por esto, ¿no? Porque incluso habría que ver por qué no perdona. Claro, es lo y a veces las personas no perdonamos, no solo porque no perdonamos ahorita, sino porque traemos una serie de hechos, ¿no? Ayer estaba conversando con un amigo y es bien interesante, ¿no? Un amigo, nosotros lo conocemos como una persona que es trabajofónica, ¿no? O sea, ¿cómo se llama eso? Cuando tienen esa manía del trabajo, de hacer las cosas, ¿no? Pero también tiene otra manía, la manía de la puntualidad. O sea, para él hay dos cosas fundamentales: puntualidad y trabajo. Muy ¿no? obsesivo. Es obsesivo, neurótico ya, en ese plano. Y justamente ayer estuvimos conversando con él y nos hace una revelación a un grupo de amigos, éramos 3 en realidad, y me dice: cuando yo era niño, me molestaba que mi papá, él no trabajase en la chacra, y quien hacía toda la chamba era mi mamá. Pero por otro lado, me molestaba que siempre mi papá llegara tarde a las reuniones, ¿no? Y cada vez que llegaba tarde encontraba justificación. Mira, le digo: oye, ahora sé por qué eres así. Porque tú permanentemente estás negando a tu papá. Me dice, ¿no? Él me reacciona, ¿no? Como, ¿qué está diciendo? Y es evidente. Las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Las cosas que nosotros vivimos están ligadas a lo que hicimos o no hicimos, o a lo que otros hicieron o no con nosotros en el pasado. Claro, que quedó ahí. Y por lo tanto, la estructura mental es como un árbol, digamos, las ramificaciones, no es la mía igual que la suya. No es. Porque cada quien tuvo diferentes vivencias e internalizó lo bueno y lo malo. Y lo malo por lo general lo metemos siempre en el subconsciente y no nos acordamos, pero aflora con esas conductas. Y así es, y nosotros hablábamos de actuar y de vivir muchas veces por impulsos. Esos impulsos que a veces nosotros ni nos damos cuenta que están ahí, la Escritura y el Espíritu Santo nos lo hace referencia permanentemente. Revélame, ¿no? Le dice el salmista: revélame aquello que está oculto en mí, ¿no? Lo que quiero hacer no hago, pero lo que vivimos en impulsos, ¿no? Y a veces no perdono y no soy capaz de perdonar y no tengo intención de perdonar, no porque me han hecho daño solamente. Todas las personas tenemos capacidad de resiliencia, y una capacidad de resiliencia en un caso como ese, hermana, es que, por ejemplo, si él ya está fuera de mi casa, si estamos separados 15 años, ¿por qué tengo que estar maltratándome y siendo infiel yo misma conmigo misma? Porque yo tengo derecho a ser feliz. Tengo que ser feliz. Me falta liberación. Exacto. Entonces, ahí el Espíritu Santo va a intervenir con otros mecanismos. Y la actualización precisamente del Evangelio significa encontrar respuestas evangélicas
frente a las diversas realidades, pero no hay una respuesta. No hay una. Lo que ella no diversa. es una respuesta. ¿No? Eso hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y pastor, quiero preguntarle algo también. Mi mamá siempre, no sé si eso algo me puede ayudar, ¿no? Porque siempre mi mamá me mandaba al colegio, al mejor colegio, porque quería que sea profesional. Pero no me gustaba ir al colegio. Yo me metí a la iglesia católica porque yo quería servir a Dios desde chiquita. Y el 31 de diciembre es mi cumpleaños. Y allí en el Cusco me mandaba a la iglesia de San Pedro todo el día que vaya a ver el nacimiento del niño Jesús. Me peinaba, me ponía mi vestido, todo lo demás. Ahí yo sí me iba contenta. Pero a la escuela no quería ir. Y ahí me llevaba con palo mi mamá porque quería que estudie. Y así sucesivamente. He terminado algunos estudios superiores porque alguien me dijo que de mí misma, no. ¿A qué se debe eso, pastor? No, ahí son algunas condiciones personales, ¿no? Que tienen que ver con hábitos. Sí, tienen que ver con hábitos, con actitudes. Actitudes superiores. Sí, actitudes, ¿no? Pero también necesita un acompañamiento, ¿no? Y seguramente tu resistencia, a ver, no soy psicólogo, pero tampoco pretendo darme la de psicólogo, pero posiblemente alguna de tus resistencias a estudiar fue alguna experiencia dolorosa que tuviste, negativa. Posible, ahora que recuerdo a mi profesora Irma de transición, ella no podía sumar y me agarró de la cabeza y me chancó a la pizarra. Mira, después de 40 años salió tu causa. Salió. Profesor, ¿me puede dar para buscarlo en la Biblia? Revélame aquello que está oculto en mí. En Salmo. No tengo una concordancia ahorita. Sí, Ernesto. Solamente la respuesta que podía dársela el caso que menciona la hermana podría ser varias, pero dos me llaman la atención. Una podría ser, mira, si no puedes perdonar, lo que necesitas es ayunar y orar. Y la otra es la brigada religiosa. Así es. Y la otra es la que tú dijiste, ¿no? Ella necesita un psicólogo. ¿No? Hay dos puntos allí, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto, digamos, nuevamente, estas dos formas pueden realmente ayudar a esta persona? ¿Y qué tal si las combinamos? Pero, claro. Sería excelente. Si las combinamos, sería excelente, pero muchas veces la posición dentro de las iglesias es ayuna, ora, y esto se soluciona. Exacto. Y quizá la respuesta pastoral, la respuesta evangélica es combinar las dos cosas. Orar. Y acompañar a esa persona para que busque la forma racional de resolver el problema, ¿no? Porque, por ejemplo, para aconsejar hay una metodología especial. Sí. Y no se trata tampoco de uno ser consejero, sino solamente ser escucha, la escucha empática. Porque ¿quién con tu experiencia no es la misma de la que puede estar viviendo la otra hermana sufriendo? Y no puedes aconsejarle, solamente tienes que irle, como dice, usando ¿por qué? ¿Por qué piensas esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Que ella misma encuentre, por eso me ha encantado, revélame aquello que está oculto en mí. Es personal, que la persona se dé cuenta cuál ha sido su problema. Y en esas preguntas va a ser que la persona en esa oscuridad, en ese bosque, encuentre realmente, verdad, esto ocurrió. Porque si no, no va, no hay sanación. Sí, porque eso me pasó, yo estaba en Huancayo, dejando Karma, tenía una hermanita que iba conmigo. Y me empieza a contar, ¿no? ¿Sabes qué tengo esto? Y yo, eso es lo que hago siempre. Yo poco hago, yo siempre voy a escuchar. Y entonces empezó a llorar. Y yo hasta ya con el cansancio de escuchar, ya me iba durmiendo, pero ahí la seguía escuchando. Y ella habrá hablado como 2 horas. Bendito sea, porque estaba pero habló, y en medio de eso, incluso de ese dolor, cantó también una música. Y cuando ya llegamos a tal